¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos de Historia y Antropología. Bueno, como ya es costumbre, acá el antropólogo Wilmer Mejía Carreón y El licenciado Charlie Bravo, y hoy día nos toca trabajar un tema de antropología, ¿verdad, Wilmer? ¿Cuál es el tema que... específicamente de la especialidad de la antropología política. El tema que vamos a tratar hoy son los sistemas políticos no centralizados. Vamos a hablar específicamente de la banda y la tribu, ¿no? Eh, Hay también, quisiera un poco tocar o decirles a los que nos escuchan y ven que el tema es amplísimo, y por eso lo hemos dividido, ¿no? Porque también está, por otro lado, lo que son jefaturas y estados. Sin embargo, al ser un tema bastante amplio, que ya vienen a ser sistemas centralizados, los estamos dividiendo en dos para que sean más asequibles su conocimiento y sobre todo para que por su amplitud no nos lleve mucho tiempo, ¿no? Porque realmente es bastante la información que hay sobre esto, ¿no? Las investigaciones antropológicas sobre banda y tribu son abundantes y yo espero de que les guste bastante este tema porque en realidad es fascinante. Bueno, Charlie, ¿qué tienes que decir al respecto? Claro, primero que, bueno, eh, lo que vamos a tratar de hacer o explicar, bueno, evidentemente es algo que ya se ha hecho, el fin de estos videos es más que todo difundir el conocimiento, ¿no? Lo que se conoce sobre algunas cuestiones que ya han avanzado algunas disciplinas. Y todo modelo, acá vamos a hacer una categorización o vamos a tratar de explicar una categorización que usa la antropología en sistemas no centralizados, bandas, tribus, y continuaremos en la siguiente con sistemas centralizados, ¿no? Jefaturas, estados, pero se tiene que tomar en cuenta siempre que todo modelo es eso, un modelo, o sea, es una reducción, se eligen algunos puntos fundamentales de lo que pasa en la realidad, ¿no? Y como se eligen algunos puntos fundamentales, el modelo a veces no es que va a calzar perfectamente en cada una de las situaciones, en cada uno de los casos. Siempre los que se arriesgan o los que se han arriesgado a hacer modelos tienen ese problema que después le pueden decir, ¿no? Oye, pero en este caso, por ejemplo, mira, tú estás diciendo esto, pero esto podría calzar en otro, o sea, tú estás diciendo que esto es una banda, pero podría calzar en tribu, o tú estás diciendo que esto es tribu y puede calzar en jefatura. No, pero yo conozco este caso, esta civilización o esta sociedad que hace esto de esta manera. Entonces, siempre cuando se hacen modelos de estos tipos, categorías, siempre se está en el riesgo de que evidentemente no toda la realidad social va a entrar en esa categoría. Pero si, a pesar de eso, de que el riesgo existe, y a pesar de que muchas categorizaciones van a ser discutibles, siempre es bueno tratar de que los humanos clasifiquemos las cosas porque eso oriente el trabajo, porque eso nos permite ubicarnos en un lugar y saber más o menos a qué nos referimos. Entonces va a pasar, sobre todo en los próximos temas, y también lo vamos a ver en la parte de historia del Perú, que va a haber discusión de que algunos casos, algunas sociedades o algunas formas de organización podrían estar dentro de uno o dentro del otro, dependiendo qué es lo que se resalte. Podría pasar, como el caso que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? En Historia del Perú, de que algunos digan, este es Estado, ¿no? Como el caso de Caral. Y otros digan, no, este es jefatura, porque encaja para mí, encaja mejor en esto o lo otro. Y es que, vuelvo a decir, estos modelos simplifican, toman características generales de lo que debe ser, y no es que una sociedad va a tener todas las características. A veces puede tener cinco o cuatro características, tres, más de una, más de otra, porque solamente es un esquema para que la gente entienda y para que nosotros, los que estudiamos y enseñamos, podamos guiarnos, ¿no? O sea, acá para hacer esta última precisión, no es tan sencillo como a veces en el colegio nos dicen, oye, esta es una civilización, este es un estado, esta es una jefatura. Ahí lo hacemos más sencillo porque no queremos marear un poco a los alumnos con esto que es más complejo. El alumno recién está aprendiendo y no lo queremos complicar, no lo queremos bloquear. Pero cuando ya somos más rigurosos, nos damos cuenta que la cosa no era tan fácil como parecía. Efectivamente, Charlie. Generalmente cuando nosotros enseñamos en el colegio, inclusive en la academia, como que hacemos más simples las cosas, ¿no? Inclusive, bueno, yo también he enseñado en la academia, a veces digo, oye, qué sencillo lo ponemos, ¿no? Cuando si los alumnos supieran que en realidad lo que les estoy diciendo que vale para su examen de admisión,
vale para el conocimiento que ellos tienen, pero en realidad, si lo ves desde el punto de vista más profesional de la antropología o la historia, en realidad lo que estás diciéndoles es bastante polémico, ¿no? O sea, pero para el examen de admisión es lo correcto, ¿no? Claro, es que también hay como, si se puede, dentro de lo que es la enseñanza de la historia, ¿no? En la que yo también tengo un poco de experiencia en lo que es escuelas, academias, hay como un discurso oficial, quieren Ujú. llamar. Entonces, y en ese discurso oficial, ya se entiende que esto es así, ¿no? Que, por ejemplo, y esto es una cuestión que se va a discutir bastante más adelante, que Caral, por ejemplo, es el primer estado, le llaman el estado prístino, ¿no? Entonces eso como que ya se asume que es verdadero y que no, o sea, porque es el discurso oficialista, ¿no? Pero si lo examinamos con detenimiento, vamos a ver que esa afirmación es por lo menos discutible porque en Caral se va a encontrar ya cosas que, hay, que tranquilamente podrían encajar en lo que es una jefatura, ¿no? O algunos lo podrían entender como un estado, pero, o sea, queremos llegar a eso, pues los modelos son eso. No es que va a encajar perfectamente en el modelo, sería fenomenal. Hay algunos casos que sí, pero en la mayoría de casos vas a encontrar que, por ejemplo, si la jefatura tiene 6 características, uno cumple con 4. Uno cumple con Claro. 4 y con otras 2 por ahí que cumple de Estado. Entonces ahí viene el tema, ¿cuál pesas más para ponerle en un lugar? En la escuela lo hacemos sencillo porque al chibolo no lo queremos bloquear, hasta confundirse. Podría alguien que recién está aprendiendo se podría hasta confundir. Pero cuando llegamos a la universidad, que es más riguroso, ya pues ya tenemos que dejarnos de cosas y tenemos que tratar las cosas en la seriedad que es, ¿no? Efectivamente, Charlie. Y bueno, este tema no está exento de estas eh, discusiones, de estas disputas teóricas. Y justamente, bueno, ya empezando con el tema en sí, tenemos que decir de que estos estudios sobre bandas y tribus, que de repente para mucha gente le sonará el pasado, en realidad han sido estudios hechos en el siglo XX por antropólogos sociales y culturales que han ido a diferentes lugares de África, Asia y América y han recolectado esta información para luego darnos los datos acerca de estas sociedades que en pleno siglo XX todavía constituían lo que llamamos pues sociedades no centralizadas, es decir, sin un jefe eh, o una cabeza visible, ¿no? Formalmente elaborada. Y un poco me gustaría hacer incidencia en algo. Algunos divulgadores, un poco de manera medio pop, se puede decir, un poco como sensacionalista, he visto sobre todo cuando hacen marketing o dan supuestas teorías de diversas cosas, ¿no? Y supuesta o de publicidad inclusive, de marketing, entre otras cosas, y dicen avalarse de la antropología como ciencia. Una de las cosas que hacen es decir, por ejemplo, ¿no? La teoría del el líder de la tribu, ¿no? El mejor cazador de la tribu, yo lo he leído, ¿no? Dicen, el mejor cazador de la tribu mandaba a todos y era el poderoso que buscaba dominar otras tribus y con su grupo de poder iban y estaban inmiscuidos en guerras, por ejemplo, como tipo guerras de conquista, cuando en realidad el mejor cazador de la tribu no tenía mayor poder que el de un hombre que tiene cierto prestigio y punto, que por ahí podría dirimir ciertas cosas, y por ahí si le preguntaban, ¿qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto? Lo decía, lo proponía, pero mayor poder de hacer guerras como algunos divulgadores lo ponen, no. Es que a Y veces, ahora vamos a ver bien eso, ¿no? Yo creo que hay que empezar con bandas, sobre todo, y entender un poco qué significa esto. claro, pero antes de que empecemos con lo de las bandas, es que en caso del divulgador, que no quería que se me pase, no lo conozco, pero sí he escuchado a muchas personas que hablan de la historia o de las ciencias sociales con un facilismo y con unas generalizaciones que evidentemente no tiene mucho de profesional, ¿no? Porque, claro, todo eso que tú has mencionado no corresponde a lo que sería una tribu en realidad. Es un Sí, anacronismo, le dirían los historiadores, o bueno, en el caso de la antropología no sé cómo se definirá, porque es
analizar el concepto de tribu, la cuestión de la tribu, desde una perspectiva actual, desde lo como lo entiende el líder a él, como lo entiende ese divulgador al líder, pero en una sociedad actual, no como se entiende al líder en una, propiamente dicho, en una tribu. Pero antes de que empecemos, creo que sería bueno que se le explique a la gente que es un sistema no centralizado. Y después entremos al tema de la banda. Bueno, efectivamente, básicamente los sistemas no centralizados son aquellos que no tienen un líder formal, que no tienen un líder, vamos a ponerlo así, no solo prestigioso, sino también poderoso y que pueda hacer cierta coerción a las personas, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Porque en principio, bueno, quiero mencionar uno de estos, antes que se me vaya, uno de estos divulgadores, por ejemplo, es un tal Jürgen Clark, que hace una especie de marketing, supuestamente neuromarketing, y supuestamente dice él que toma cosas de la antropología, pero toma cosas de la antropología bien así anacrónicamente, ¿no? No los ha Eh, profundizado. Lo no, menciona, no, pero que también. el mismo Arellano, este tipo que hace supuestamente estudios de marketing del Perú, de Lima, ¿no? Los emergentes, todo eso. Yo también una vez leí un artículo suyo que una supuesta explicación antropológica, y me dio ganas de buscar su correo electrónico y mandarle, la verdad, porque no estaba mal. Yo le di, esa es la explicación antropológica, ¿no? Pero es interesante lo que dices. O sea, hay gente supuestamente desde la publicidad, desde el marketing y otras formas de divulgación, toman la antropología porque les parece chévere, ¿no? Como que, si le pongo que es una explicación antropológica, suena cool, ¿no? Pero al final su explicación Claro, antropológica, por ejemplo, ya me acordé, Ariano decía, la explicación antropológica hablaría de razas. Eso es de hace 50 años atrás. Ahora ya la explicación antropológica no tomaría el tema racial, porque simplemente desde el punto de vista de la disciplina, lo racial prácticamente no explica nada, ¿sí? O sea, si quisieras hacer una explicación antropológica tendrías que ir por la cuestión cultural, no racial, y Arellano había puesto que la explicación antropológica va por la cuestión de raza, ¿no? Y eso no es... claro, había mezclado papas con camotes, como hacen varias personas, que a veces se refieren a otras disciplinas, pero no han profundizado bien. Por ahí que han leído una cosita y ya se metió y bueno, mezcló las cosas, ¿no? Y eso es lo que le pasó. Porque también le dices, por un tema también de marketing, como tú dices, porque le sonó bacán, le sonó chévere y le dio, bueno. Efectivamente. Y una de las cosas muy interesantes de esto es que la gente se lleva una mirada distorsionada de las cosas. Pero bueno, al menos en este pequeño espacio vamos a tratar, dentro de nuestras posibilidades, de darle un giro a eso y darles una información mucho más verídica. Bueno, Pero ahora sí creo dentro que de, empezamos dentro, con... ojo, verídica dentro de estas disciplinas, ¿ah? Porque otras disciplinas pueden tener otros puntos de vista y son válidos, porque las ciencias sociales todas tratan al ser humano y cada uno lo trata desde sus conceptos, desde sus teorías, y eso es válido. Lo que tú estás criticando es que uno diga que está usando la antropología, pero no se ciña a los conceptos que son propios de la antropología, eso es lo que le estás criticando. Porque es como que nosotros Ujú, queremos hablar de marketing y pucha, no sepamos ni nada, ni pito del marketing, y nos podamos ujú. hablar, ¿no? Como si supiéramos mucho. Ese es el problema, el tema, ¿no? No está mal que una persona enfoque a la sociedad o desde la economía, o desde la politología, o desde el derecho, o desde la historia, la sociología, la antropología. Todos queremos llegar a Roma. Lo que está mal es a veces cuando se pretende y no se conoce bien, entonces termina generando confusión. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, ahora vayamos en materia, ¿no? En principio hay que hablar del grupo, bueno, de las bandas, ¿no? Me gustaría comenzar con la perspectiva que da un antropólogo que es Ralph Linton, ¿no? Que él a la banda le llama grupo local, ¿no? Es la terminología que él usa. Y una de las cosas que él nos dice es que hay dos unidades sociales que parecen que son las más antiguas y que provendrían inclusive de un nivel subhumano, o sea, que cuando éramos primates, ¿no? Bueno, somos primates, pero cuando todavía no éramos humanos, éramos primates no humanos. Y sería la familia y la banda.
Y que esto lo ve así porque en los primates no humanos, en la actualidad, existen familias nucleares y existen también grupos de familias nucleares que se asocian entre sí y formarían una banda, ¿no? Con algunos machos sueltos. Y eso, llevándolo al término humano, también se da así. Porque desde la perspectiva de Linton, la banda se conceptualizaría como el grupo de familias nucleares y extendidas, extensivas, que se agrupan. Y este grupo de familias daría a ser una banda, ¿no? Ese es el concepto que da Linton, ¿no? Ahora, el grupo local, entonces, o la banda sería un agregado de familias, las cuales no tienen poder centralizado. O sea, no existe en la banda un liderazgo fuerte que haga de que el líder sea, vamos a ponerlo así, un líder supremo. Justamente acá viene la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de banda, tenemos que tener en cuenta de que, a diferencia de como algunas veces lo quieren hacer ver, no existe el mejor cazador de la banda y Claro. también existe el mejor cazador de la tribu, pero este señor va a tener un prestigio, pero este prestigio no le va a servir para imponerse. Su autoridad. Así es, no puede coaccionar a nadie, no puede ser coercitivo, imposible. Y este señor va a poder de repente dirimir asuntos como una especie de árbitro, va a poder ser consultado, por ejemplo, como es el mejor cazador de la tribu, oye, ¿cómo podemos cazar mejor? ¿Cómo hacemos? ¿Nos distribuimos? Se lo preguntan. Pero más allá de eso, no Es el tiene primero de mayor... los iguales. Es como el Sí, primero de los iguales, ¿no? O sea, todos son iguales, efectivamente. pero tiene un poquito de prestigio. Pero no tiene poder, o sea, no tiene poder en términos reales. Y eso que se entienda claramente. Por eso se llama sistema no centralizado, ¿no? Porque no es que alguien está concentrando el poder. Efectivamente. Ahora, lo que Linton me parece una perspectiva interesante, dice que las bandas generalmente las asociamos al paleolítico, las asociamos a temas del pasado, pero en realidad desde el punto de vista de Linton, la banda ha supervivido hasta inclusive en las ciudades de la actualidad. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú ves, por ejemplo, cómo se asocian los grupos humanos hasta en las ciudades, ves que las familias forman también vecindarios, y esos vecindarios son grupos de familias relacionadas entre sí, que se conocen personalmente, y eso también encaja dentro de lo que Linton, la perspectiva de Linton es banda. Entonces, lo que él dice es que la banda ha supervivido a través del tiempo igual que la familia, con sus diferencias, contrastes entre sociedades, pero está ahí. Y que inclusive puede ser tan estudiada porque prácticamente tiene las mismas funciones en todo el mundo, ¿no? Y él mismo dice, ¿no? Las características de la banda son prácticamente iguales en Australia, en las zonas más remotas de Australia, como en cualquier ciudad europea, ¿no? Porque más o menos por ahí van. Sin embargo, vale la pena acotar de que cuando hablamos de bandas y hablamos de poder político o de poder, ¿no? Nos estamos refiriendo a las bandas tradicionalmente conceptualizadas, ¿no? Que en este caso sería pues de las sociedades simples, de las sociedades tradicionales y cabe el término, ¿no? Porque la idea de primitivo en realidad ya está desfasado en la antropología. Lo que ahora se habla es sociedades simples, de tecnología sencilla, entre otros, ¿no? Pero no sociedades primitivas como tal, porque tiene un término peyorativo. Claro. Entonces, eh, las bandas tienen esta cuestión, ¿no? De ser grupos pequeños que no pasan de 50, máximo 150 personas, aunque también hay diferencias, ¿ah? Como dice Llewellyn, y estábamos viendo, a veces hay gente que pone que la banda tiene 300, 400 personas, ¿no? Y eso también, según Llewellyn, es relativo, ¿no? Que no es muy exacto. Pero en realidad las bandas, al parecer, no pasarían de 150 personas, ¿no? Y hay algo interesante en el caso de las bandas, y es que justamente eh, toda banda, sobre todo en los cazadores recolectores, por ejemplo, de alguna manera
es el punto de partida para el desarrollo de todos los demás tipos actuales de unidades políticas. O sea, Linton lo pone en la base, ¿no? O sea, la banda es lo que luego va a permitir que exista la tribu. Y luego la Claro, tribu puede existir la jefatura y luego el Estado. O sea, la banda es el tipo, vamos a decir, la base, base la de la base. organización posterior, ¿no? Que va a llegar hasta nuestros días en forma de Estado, ¿no? Eso es interesante. Eh, Ahora, algo muy interesante también de las bandas es que permiten cierto, vamos a ponerlo así, como ventajas, ¿no? Para los cazadores recolectores, que eran los que más han usado el tipo de banda al que nos estamos refiriendo. Porque, como hemos hablado en las clases de historia, los cazadores recolectores por lo general eran nómades, ¿no? Pero especialmente seminómades, en realidad, seminómades. Tenían una transhumancia estacionaria. Y se sabe ahora que muchos cazadores dejaban, por ejemplo, el campamento ahí, un lugar, y que dejaban a mujeres, niños, ancianos ahí, un grupo de hombres cuidando el lugar y otro grupo que se iba a cazar. Y traían la comida y todo lo necesario al campamento, ¿no? Y algo muy interesante es que las bandas, al parecer, ya tenían cierta noción de propiedad privada, especialmente si es que, por ejemplo, la cacería y la recolección o la pesca, porque también menciona la pesca, daban lo suficiente como para que se establecieran de manera, diríamos, permanente, ¿no? Porque justamente nosotros, y ya habíamos hablado un poco de eso, nosotros asociamos que la vida sedentaria se da solamente con la agricultura, pero en realidad, en ocasiones especiales, la pesca era suficiente para ser sedentario, o al menos estar ahí viviendo un buen tiempo. La, Semi-sedentario o sí, seminómade, ¿no? seminómade, ¿no? Sí. Mm. Inclusive había zonas que la cacería era tan buena que permanecías más de un año ahí porque te daba beneficio, ¿no? Y ya prácticamente vivías ahí. Y es ahí donde también ya se van a dar visos de propiedad privada, en el sentido que el grupo étnico, por más cazador-recolector que sea, al vivir prácticamente de manera permanente en el lugar, va a asociar de que esas son sus tierras y que por lo tanto, si viene otro cazador-recolector de otro grupo, van a evitarlo, ¿no? Van a tener una cuestión de reticente. Pero esto no sucede tanto si es que la banda es más, no es tan, es más nómada, ¿no? Por ejemplo, si muchas veces estas bandas, si es que más depende de la cuestión migratoria, no se hace mucho problema de que otro venga por esas mismas tierras, ¿no? Eso es muy interesante en realidad. Inclusive las bandas o las sociedades que ya tienen una cuestión de agricultura incipiente, que sería la horticultura, inclusive no necesariamente son totalmente sedentarias, también serían seminómades, sino que se hace más lento su periodo de migración, ¿no? Sino que en realidad puede demorarse un par de años, hasta 15 años, pero igual tienen que mudarse y prácticamente todo el poblado se muda a otro lugar, ¿no? Y justamente eh, las bandas tienen una ventaja en ese sentido, de que al ser pequeña, todos se conocen, tienen todos relaciones personales y todos van a poder, de manera prácticamente igualitaria, colaborar entre sí. O sea, no existe poder, no existe liderazgo formal, como se ha mencionado, y las diferencias simplemente serían de edad y de género, ¿no? De sexo, Género, ¿no? Hombres sexo. y nada más. Y son totalmente igualitarias en ese sentido. Las bandas todavía, o sea, hasta donde estamos viendo, tienen una especie de este, dependencia de la naturaleza, o sea, dependen todavía de los recursos que la naturaleza buenamente les pueda ofrecer, en la mayoría de casos, ¿cierto? Y por ende, en la mayoría de casos, esto también que se vea, ¿no? Se puede entender que eran nómades, pero hay casos, hay situaciones en las que bandas pueden tener cierto semi-nomadismo o semi-sedentarismo,
se pueden quedar más o menos por ratos en ciertos lugares, dependiendo de la frecuencia con la que consigan alimentos. Porque si estos grupos ya están aprendiendo la horticultura, entonces la comida no se les acaba tan rápido. Y como no se les acaba tan rápido, se van quedando un tiempo, hasta que la comida se les acabe. Porque estos señores, estos grupos, todavía no controlan bien la reproducción del alimento. Y es por eso que se empiezan a formar estas características. También Levelen había mencionado que uno de los elementos básicos que tal vez pueda servirnos para entender las diferentes categorías que hay en lo que es la estructura política era la densidad demográfica. O sea, ¿cuánta población tienes? Por lo general, las sociedades más complejas concentran mayor cantidad de población. Y es que eso se aplica en las bandas. Como las bandas no tienen un control muy claro de los recursos que van a usar para comer, para alimentarse, tampoco tienen mucha movilidad. O sea, disculpa, tienen una movilidad más grande, no se quedan mucho tiempo. Algunas sí se pueden quedar, pero son casos más excepcionales. Y también por eso mismo, como no tienen disponibilidad de mucho alimento, por lo general son grupos pequeños, que no exceden los 100 miembros. Y como tú dices muy bien, todos se conocen, ¿no? Tienen vínculos de parentesco. Puede haber el caso, para resumir lo que has mencionado, que hay un líder, una persona que destaque, ¿no? Porque siempre va a haber algunas personas que puedan destacar, pero más que todo es por sus cualidades individuales. Entonces, el liderazgo no se ha vuelto una institución. No es que haya una institución, sino que este lidera porque él tiene ciertas cualidades, pero ese liderazgo no le da ningún poder. Es más, le puede dar una responsabilidad más que un poder. Y eso es lo que, lo que diferencia, lo que define este primer elemento, ¿no? Que es el más básico, que viene de la familia misma. Y esto de repente cuando nos decían en la escuela que la familia es la célula básica de la sociedad, lo estamos viendo que sí es cierto, pero a veces no nos explicaron por qué. Sí es cierto porque de la familia nace la banda, y de la banda vamos tirando hacia arriba, ¿no? Sino que a veces en la escuela, yo me acuerdo cuando estaba en el colegito, hace 20 años, ¿no? Que nos decían, la familia es la célula básica de la sociedad, pero no nos explicaban por qué era. Y es que desde la familia va formándose las agrupaciones más complejas. Efectivamente. Y una de las cosas interesantes es que, como bien dices, la cuestión de la densidad poblacional es importante, porque resulta, si ya queremos hablar del surgimiento de la tribu a partir de eh, la cuestión de la banda, podemos decir que la tribu se forma a partir del crecimiento poblacional. En realidad, las bandas, ¿no? Van a crecer en población y estas poblaciones ya no van a poder vivir mucho tiempo en el mismo espacio porque los alimentos escasean, ya no hay suficiente para todos. Entonces la banda se separa, ¿no? Y forma, bueno, un grupo, miembros de la primera banda se separa y forma su propia banda. Y ojo, van a seguir manteniendo relación, eso sí, pero van a seguir conservando cuestiones personales, pero ya no van a pertenecer al mismo grupo, que sería la banda, sino que ya sería la primera forma de tribu, que es el grupo de bandas. Y lo interesante, desde la perspectiva de Ralph Linton, es que a diferencia de la banda, en la tribu no necesariamente las relaciones van a ser personales, sino que como ya crece la población, por ejemplo, de la banda A sale la banda B, y de la banda B con el tiempo sale la banda C, muchas veces la banda A no se va a ver todo el tiempo con la banda C. Sin embargo, la banda B, como tiene relación con A y con C, de alguna manera va a hacer que A y C, aunque indirectamente, se conozcan y se reconozcan como parte de la misma tribu, aunque no se conozcan personalmente. Y esto es muy interesante, porque en realidad lo que estamos viendo es que se estaría dando ya una cuestión de división que todavía no afecta el igualitarismo en esa sociedad, ¿ah? Todavía son sociedades igualitarias. Sin embargo, ya se da una complejidad social un poco mayor. Y Linton da ejemplos interesantes, ¿no? Por ejemplo, él habla de que hay una etnia en los Estados Unidos
ahorita no recuerdo su nombre, pero dice de que en el siglo XVIII, XIX, no, en el siglo XVII, probablemente para 1600, este grupo se había separado de su tribu original, ¿no? Y se fueron más hacia el norte. Y para el siglo XIX, que los colonizadores ingleses habían llegado por esa zona, cuando los meten en reservaciones y los ponen a educar, resulta que los primeros se asombraban de que haya un grupo étnico que hablase prácticamente su propio idioma, aunque con diferencias dialectales, y que inclusive tuvieran sus creencias similares, ¿no? Y todo indica de que esto pasaba porque ese grupo étnico había pertenecido al principio a esa tribu, pero luego por la separación se van a otro lugar, pierden contacto y pues se habían asumido como tribus diferentes que no se conocían, pero culturalmente mantenían todavía ciertos rasgos similares, ¿no? O sea, eso es muy interesante y por eso dice que Clinton que la tribu en realidad sería una unidad territorial también, ¿no? Tienen que compartir similar territorio, porque si no comparten el territorio, simplemente con el tiempo no se reconocen, no se conocen ni siquiera indirectamente y se separan y simplemente se olvida de la memoria histórica de que alguna vez pertenecieron al mismo grupo, ¿no? Es muy interesante eso, solamente como ejemplo. Pero Linton también da otro tipo de formación de tribus, que muchas veces es por la amalgamación de otra banda. O sea, según Linton, lo que dice es que a veces se dan casos en que ya existe una tribu, por decirlo así, ya formada, ¿no? Pero viene una banda, ¿ya? Un grupo que se separó de su tribu original por guerra, etcétera, y que desea incorporarse a, a una nueva tribu porque necesita protección, ¿no? La banda sola no puede protegerse a sí misma porque ya está rodeada de grupos étnicos con una mayor complejidad social que los pueden inclusive atacar. Entonces, esta banda se une a una tribu y aunque pueden tener características culturales diferentes, creencias diferentes, valores diferentes, la primera tribu los acepta y ellos pertenecen con el tiempo a esa tribu y la tribu los reconoce como parte de esta. Sin embargo, desde el punto de vista del investigador, del antropólogo, es claro que esa banda en un principio no perteneció a esa tribu. ¿Por qué? Porque tienen justamente lo que mencioné, diferentes formas culturales, ¿no? Y eso es interesante porque podemos ver que la formación de tribus se da por estas dos formas, ¿no? Por la división de la banda al crecer poblacionalmente y por la amalgamación de una banda a una tribu, ¿no? Y viene a pertenecer a esta tribu. Ahora, algo interesante también de las tribus es que si bien es cierto, son, como ya lo hemos mencionado, no tienen un líder formal poderoso. Sin embargo, las tribus pueden no necesariamente sentir la necesidad de este liderazgo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, como somos parte de un Estado, no concebimos la política sin Estado, ¿no? No concebimos a veces los sentidos de pertenencia sin el Estado. Porque, ojo, que inclusive nuestros sentidos de pertenencia están ligados al Estado-nación, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de patrimonio cultural tiene una cuestión política e ideológica, que es pertenecer al Estado-nación. Sin embargo, esto no es algo natural, es algo culturalmente pautado. Y las sociedades como las tribus y las bandas no necesitan de patrimonio cultural en el sentido moderno de la palabra. Ellos tienen otro tipo y otra forma de identidad, distinto al nuestro. Y su identidad social muchas veces, como tribu, no recae necesariamente en tener un líder central, ni a veces, como ya se ha mencionado, tener las mismas costumbres y tradiciones, sino que muchas veces simplemente es la cuestión. Entonces puede haber sentimiento tribal, sentimiento de pertenencia a la tribu sin organización formal, ¿no? Eso es interesante, porque generalmente nosotros pensamos que una tribu es una unidad cultural y de hecho en la mayoría de casos lo es. Sin embargo, hay excepciones en las cuales una tribu
no necesariamente comparten todas las bandas que la constituyen una unidad cultural, ¿no? Hay dos ejemplos muy interesantes que da Ralph Linton en su libro Estudio del Hombre. Uno es Los Tanara Menabe de Madagascar. Que Madagascar no es solo una película, ¿no? Que se acostumbrado de repente a ver. No, es una isla, un país en África. Eh, Otro ejemplo que da es en Estados Unidos, con los comanches, ¿no? Donde la solidaridad tribal se da sin organización formal. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto, estas tribus no tienen organización formal, no tienen ceremonias formales tribales, no tienen necesariamente asambleas periódicas, no tienen símbolos de unidad tribal, tampoco tienen un sentimiento, digámoslo así, muy refinado o profundo de unidad total. Sin embargo, como todos los miembros de la tribu, todas las bandas se relacionan entre sí, se conocen de alguna manera, esto hace que los miembros de las bandas de esta tribu tengan un sentimiento de pertenencia, porque al final todos de alguna u otra manera se conocen entre sí, saben quiénes son, tienen sus propios roles, tienen su propio papel dentro de esa tribu, entonces no se hacen mayor problema, a pesar de estas diferencias, de no compartir, vamos a ponerlo así, un patrimonio cultural común. Sin embargo, se consideran una sola tribu, ¿no? Esto sobre todo en el caso de los Comanches en los Estados Unidos. Y en el caso de los eh, Tanara de Madagascar también es algo así, ¿no? Eh, Inclusive, eh, Ralph Linton lo que dice es que en el caso de Madagascar es probable que se haya dado un proceso de amalgamación, que ya lo mencioné antes, ¿no? Inclusive, esto que he mencionado, este ejemplo, sobre todo calza más con los Comanche, ¿no? Con los de Madagascar entraría más un poco de la cuestión de amalgamación. Se encuentra un grupo que sí tiene cultura común, pero dentro de ese grupo hay un grupito que no comparte esa cultura en común. Eso estaría más en Madagascar. Inclusive, Linton se pregunta, ¿no? ¿Qué tanta importancia ha tenido este proceso de amalgamación, de asimilación en la formación de tribus, ¿no? En general. Y él responde que no se sabe, que no hay suficientes estudios antropológicos para saber qué tan recurrente ha pasado esto. Y es muy interesante porque en realidad, si vemos que la historia de la humanidad son 5 millones, creo, ¿no? De años que tiene la historia de la humanidad. En general, no sabemos con certeza cuántas tribus que ahora se consideran una unidad se formaron a partir de la asimilación de gente que no necesariamente pertenecía al grupo étnico al principio. Esto me hace acordar un poco, un ejemplo un poco diferente tal vez, pero Valdemar Espinosa habla de que hay una zona en Apurímac, si no me equivoco, Apurímac o Huancavelica, no recuerdo bien, creo que Apurímac más, un grupo de los actuales apurimeños serían descendientes de un grupo étnico que los incas desde Ecuador los trajeron a vivir en esa zona y que todavía para el siglo XVII conservaban todavía un recuerdo de su anterior eh, ancestralidad, ¿no? En Ecuador, pero que en la actualidad ya no tienen conciencia, ya se olvidaron de eso y están totalmente asimilados al lugar, ¿no? Inclusive no tienen ya recuerdo de eso, nadie. Eso me ha hecho acordar un poco esto, ¿no? Cuántas personas de repente también igual se han asimilado y ya no recuerdan realmente cuál fue su origen real, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, como se puede ver, eh, en este caso de las tribus, no hay organización formal, son sociedades igualitarias, no hay monopolio de la fuerza, no hay tributos tampoco, que eso es importante para la formación del Estado, posterior, inclusive de la jefatura un poco, aunque en menor cantidad. El poder es fragmentario. Como no existe un liderazgo formal, en realidad se divide el poder entre las familias.
¿no? Eso también es importante. Eh, Ahora, también algo interesante es que justamente estos procesos de desarrollo no hay que verlos de manera evolucionista. Eso hay que hacer entender a las personas que nos están viendo, porque en el siglo XIX la antropología comenzó siendo evolucionista, ¿no? La tribu es mejor que la banda. En realidad, lo que se está viendo en la actualidad es que es banda, tribu, jefatura, estado serían organizaciones socioculturales que se adaptan a diferentes medios, nada más, pero no quiere decir de que necesariamente la banda sea peor que la tribu y que la tribu sea peor o inferior a la jefatura y la jefatura sea necesariamente inferior al Estado, porque los cuatro organizaciones políticas, organizaciones sociales, eh, no quiere decir que sean una relación ahí de mejor a peor, sino que simplemente son estadios de la historia en la cual la humanidad trató de adaptarse de la mejor manera posible a un medio ambiente distinto cada vez, ¿no? O sea, más o menos eso es lo que se plantea. Claro, claro que sí. O sea, es la solución a un problema que cada uno tiene que responder en un contexto específico, ¿no? Y la forma en que se responde puede ser a través de la banda, de la tribu, de la jefatura, del Estado, pero sí es cierto que hay organismos, aunque no es una evolución, sí hay algunos que son más complejos que otros. O sea, estos sistemas se llaman no centralizados, como se ha dicho, porque no hay alguien que centralice y concentre el poder, que tenga un poder para aplicar castigos, para aplicar sanciones claramente, que no concentre y no redistribuya, o sea, que no controle el proceso productivo y de tal manera que no se beneficie de los tributos, pues, ¿no? Y que no esté controlando el proceso económico, que no se nota eso en esto de aquí. Pero la tribu hay una cosita que también quería acotar, y es todo lo que tú has mencionado, y se puede entender como un conjunto de bandas, y también ya tiene mayor cantidad de población, o sea, la densidad demográfica está creciendo, porque en gran parte muchas de estas tribus ya controlan mejor la reproducción de alimentos, mientras en el grupo anterior de la banda no había un control tan claro de lo que era la reproducción de alimentos, o sea, eran recolectores, cazadores, sobre todo hasta horticultores. En los tribus ya se tiene un mejor control. Entonces, como se tiene un mejor control, estos grupos son un poquito más grandes, pero no es un control todavía muy claro, ¿no? De los recursos. Y bueno, en estas tribus, como has mencionado, el jefe, o si se puede llamar el líder de la tribu, toma decisiones también hasta cierto punto consensuadas, ¿no? Así es. Y ahí esto después, poquito a poquito, parece que nos va jalando a otro tipo de sistemas que ya son los sistemas más centralizados. En las tribus, el concepto de tribu muchas veces ha sufrido un montón de cuestionamientos porque puede englobar una serie de sociedades o de grupos bastante heterogéneos. Se le ha tomado también porque se le considera como una especie de puente entre lo que sería la banda y lo que serían los sistemas centralizados, que el primero es la jefatura. Y bueno, ¿no? Eso es lo que se ha visto como una especie de un puente, porque claro, ya es un poco más complejo que la banda, pero todavía nuestro jefe de tribu no tiene mayor poder de coerción. Todavía Sí, sigue siendo un sistema más o menos igualitario. hay algo interesante que me gustaría acotar y que saco el ejemplo directamente del libro de Linton, ¿no? Que es el estudio del hombre. Él dice, ¿no? En todas las bandas, el verdadero gobierno está en manos de unos cuantos individuos a quienes se reconoce como líderes. Nada puede hacerse sin su aprobación. Esta dirección es frecuentemente tan informal como lo es la de los individuos influyentes en una comunidad norteamericana. Eh, Se deriva de las cualidades personales y el reconocimiento que les presta el grupo. Nada tiene que ver con un puesto formal alguno. Como en su más alto grado depende del consentimiento de los gobernados, tales líderes tienen bien cuidado de asegurarse la voluntad de la mayoría y de obrar de acuerdo con ella. Aún en las llamadas sociedades matriarcales,
la mayoría de estos líderes son siempre hombres. Pueden ser mujeres, pero si es así, han de ser personas de notables cualidades. O sea, lo que estamos viendo es que, claro, de repente le consultas al líder, o sea, siempre de alguna manera se les consulta, pero al mismo tiempo ese líder no puede hacer y deshacer, sino que al final se ve o va a depender del consentimiento de los gobernados. O sea, al final en realidad el poder que tiene es más una cuestión ritual, si cabe el término, ¿no? No es en realidad algo real, va a depender del consentimiento de las personas. Y el líder sin el consentimiento de esas personas simplemente no va a poder hacer nada. O sea, claro, no, pues no hay, no es que tenga poder y tampoco que tenga una burocracia, un elemento que le permita, pues, ejercer el poder de arriba hacia abajo, pues no, no lo tiene. Entonces, por eso decimos que son organismos no centralizados, pues son más sencillos, ¿no? Sí, mira, acá Pero, justamente, dime, dime, no, dime. acá, por ejemplo, casi todas las bandas tienen un jefe, o dos, o tres, que actúan como ejecutores y coordinadores. Eso es interesante. Más que jefes son, o sea, sí son jefes, pero son coordinadores, más que grandes jefes. O sea, imagínate, ¿no? Inclusive, acá dice, ¿no? Como en el caso de los influyentes, su duración depende enteramente de las cualidades personales. Eso es interesante. Eso es interesante porque en estos casos todavía el liderazgo tiene que ver con su cualidad de individuo, si es más fuerte, si es más hábil, si es más rápido, no lo sé, pero no hay una institución de liderazgo, o sea, no hay un cargo donde hay una sucesión clara. O sea, el líder está ahí como líder porque tiene cualidades y si él muere, pues asumirá otro, pero no es que hay una regla de sucesión bien establecida, ¿no? Lo asume cualquiera. Y teóricamente, cualquiera podría llegar al liderazgo, ¿no? No es como en los estados o no es como en las jefaturas, que ya hay una especie de normas, donde, eh, bueno, en teoría, bueno, en nuestro estado democrático, en teoría cualquiera podría llegar, pero si hay normas, de todas maneras, tiene que ser peruano de nacimiento, tiene que tener más de 35 años, ¿no? O sea, si hay un sistema reglamentado y hay una institución. En esos casos no hay una institución. El líder es líder por su cualidad y punto, ¿no? Y puede ser fácilmente reemplazado. Sí, mira, y algo interesante justamente es que, volviendo al tema que hay que evitar esta idea evolucionista, eh, estos métodos informales son efectivos. O sea, no es que ellos eh, que necesiten necesariamente de los métodos formales, sino que más bien estos métodos informales del gobierno hacen innecesario el desarrollo de, vamos a ponerlo así, un cuerpo gubernamental, ¿no? O sea, es efectivo. O sea, Es así que como no estamos son organizando, muchos todavía. Es que ahí claro, todavía no son muchos. Claro, y el tema es, a eso voy. O sea, sí es cierto que, claro, no vamos a entenderlo necesariamente como que A es mejor que B y B es mejor que C y así sucesivamente, porque cada uno responde a sus contextos. En esos contextos donde la demografía no es tan grande, sí te puede aplicar este sistema o se ha aplicado este sistema. Pero en situaciones donde la población empieza a crecer, ya el sistema no podría sostenerse, porque la diferencia se hace cada vez más nítida. Y tiene que ver con el tema de los recursos, porque en la medida que los recursos empezaron a crecer, empezó a haber personas que tuvieron más acceso, un acceso privilegiado a los recursos, empezó a sobrar, y hay algunos que empezaron a controlar ese sobrante. Y eso ya nos jaló a otro tipo de organizaciones, un poquito más complejas. efectivamente. Y justamente lo interesante es que ya si vamos a nivel de tribu, acá podemos encontrar que justamente el aumento de población es importante, ¿no? Que justamente este aumento de población es el que hace que la sociedad se complejice y esa complejización hace que la forma de organización tenga que ser distinta necesariamente al de la banda. Es necesario entender, porque por un mal entendimiento a veces que se hace de la antropología y de la historia, se piensa que como que los de la banda eran primitivos, que estaban desorganizados y justamente un poquito
La historia de la antropología tiene que ver con eso, ¿no? En el siglo XIX se hablaba de hordas, ¿no? O sea, a las bandas se les decía hordas, pero el término horda tenía una carga hasta despectiva, peyorativa. ¿no? Peyorativa, de decir de que eran gente que no tenían ninguna organización, que cometían incesto, hacía, que no, prácticamente eran salvajes, que no reconocían, no se reconocían entre sí, o que vivían a duras penas, eh, unos primitivos totales, ¿no? Salvajes así totales, pero en realidad se ha visto que no necesariamente es así. Las bandas, como podemos ver, tienen unas reglas, son consuetudinarias, o sea, se dan en el momento, no tienen reglas escritas, pero informalmente se dan ahí. Tienen todo el grupo está organizado, inclusive por acá justamente se menciona de que las bandas y las tribus muchas veces, hay tribus que están mejor organizadas que otras, hay bandas que están mejor organizadas que otras, pero en líneas generales carecen siempre de organización formal, ¿no? O sea, eso es importante entenderlo. Claro, es que no hay Ahora, instituciones claramente. O sea, en esos sistemas no hay instituciones. Lo que hay es líderes, por ahí cabecillas, si se quiere llamar, no jefes, pero así se quiere llamar, pero no como no hay una institución clara, ¿no? Es personal, ¿no? Entonces, no hay burocracia, no hay especialistas, no hay mucha división del trabajo claramente más allá del sexo, más allá de la edad, ¿no? Entonces no hay, o sea, son grupos, no se va a decir primitivos, pero sí menos complejos porque su situación no les exige tanta complejidad. efectivamente, eso es importante entenderlo, ¿no? Que la situación no les exige tanta complejidad. Pero a veces se entiende como algún genio dentro de la banda se le ocurrió hacer la tribu, ¿no? Porque mejoró su calidad de vida. No tiene nada que ver eso. Tiene que ver simplemente con que no era necesario tener una sociedad compleja. ¿Para qué? No es que al ser humano le gusta hacer trabajo de gratis, ¿ah? El ser humano se acomoda con lo que tiene para vivirlo, y a veces la necesidad lo empuja a hacer nuevas cosas, ¿ah? Porque estos sistemas van a ir cambiando cuando su modo de vida ya no sea sostenible. Cuando ese modo de vida parece que empieza, o sea, la realidad que empieza a cambiar, ellos necesitan producir cada vez más alimentos porque está apareciendo un problema, y es que están aumentando muchos. Y el sistema de dotación de alimentos que tenían antes, caza, recolección, horticultura, les está quedando chicote. Y como les está quedando chico, van a necesitar empujar un poco más la producción de alimentos, porque está viendo el tema de que ya son muchos y les está faltando la comida, pues hay que solucionarlo. Antiguamente se podía solucionar, dicen, estaba leyendo a Lebelén, se podía solucionar, por ejemplo, con, nacían muchos niños con el infanticidio, por ejemplo. O sea, era una forma de solucionar, ¿no? El problema. Pero parece que el problema se empieza a agravar hasta cierto nivel que ya no se puede controlar con los métodos tradicionales. Entonces, eso los empuja a buscar nuevas formas de proveerse más alimentos. Y ahí ya estamos llegando a la agricultura, que lo va a cambiar todo. Pues por eso muchos historiadores, paleontólogos, arqueólogos, antropólogos usaron el concepto de revolución neolítica, porque una revolución implicaba un cambio drástico, enorme, de lo que eran las condiciones de vida anteriores, ¿no? Y bueno, eso es lo que fue pasando. Y eso ya no jaló a lo que son organizaciones centralizadas, donde ahí, en las centralizadas, ya va a haber un jefe institucionalizado, que ya tenga un poco de poder en algunos casos y en otros casos, como el Estado, según la concepción beberiana, el monopolio de la fuerza. Efectivamente. Ahora, algo interesante también que hay que entender de las tribus es las relaciones sociales que se forjan. Y eso es muy interesante. Y eso justamente cuando los europeos del siglo XVI al XIX, antes de la existencia de la antropología como ciencia, encuentran grupos étnicos tribales que tenían ciertas costumbres bastante diferentes y que ahora inclusive se considerarían inmorales, como el canibalismo. ¿Por qué? ¿No? Justamente se nos dice que en las tribus hay algo interesante, ¿no? Una cosa son las actitudes hacia los miembros de tu propia tribu, o sea, las relaciones intratribales,
y otra cosa eran las relaciones con otras tribus, con gente que no pertenecía a tu tribu. Inclusive, eh, por ejemplo, dice, las actitudes y los patrones que gobiernan la conducta de la tribu con respecto a los extraños generalmente carecen de estos elementos de reciprocidad. Entonces, como no hay elementos de reciprocidad, se nos dice, no, acá es muy interesante, Linton, eh, es más general que la tribu considere a todos los extranjeros del mismo modo que considera los fenómenos no humanos. Y como no son miembros de la sociedad, las reglas que gobiernan las interrelaciones de los seres humanos, esto es, de los miembros de la sociedad, o sea, de la tribu, no pueden aplicarse a ellos. El mismo grupo, honrado y bien intencionado, de puertas adentro, será traicionero y cruel en su trato con los extranjeros. Eso es interesante, ¿ah? Porque eso que estás diciendo puede ser una de las bases de lo que más tarde es la xenofobia, ¿no? O la discriminación, o lo que le entendieron también como racismo, o el nacionalismo, todas esas cuestiones, porque me estás diciendo básicamente que la tribu se autopercibe como que ellos son los generosos, como que ellos tienen reglas bien claras, como que ellos sí merecen cierto respeto, pero todos los grupos que están fuera no merecen ese trato. No son los, si la tribu se autopercibe como generosa, los otros no lo son. Y desde ahí, mira, si eso es verdad, cuando se empiezan a constituir organizaciones más complejas, como Estado, como los estados, por ahí que se fue trasladando esa idea y se fue formando varios vicios como la xenofobia, el colonialismo, el racismo, que también ha existido en todos los pueblos de la humanidad, ¿ah? Sí, mira, acá hay un ejemplo interesante, dicen, este es el mismo, es lo que me gusta de Linton, es que hay mismo de sus investigaciones, ¿no? Por ejemplo, los miembros de una tribu de las marquesas, que está en la Polinesia, se trataban unos a otros con una amabilidad y consideración más que normales. Y el acto de comerse a un miembro de la tribu era para ellos casi lo que para nosotros es el canibalismo. Sus cuentos, a este propósito, reflejan el mismo horror que nuestras propias historias de ogros y brujas caníbales. Al mismo tiempo, se comían a los miembros de otras tribus sin el menor escrúpulo. Aunque el comer guerreros enemigos tenía un cierto aspecto de ceremonialismo y venganza, se comían a las mujeres y a los niños extranjeros sencillamente porque les gustaba la carne. Cazaban a los miembros de otras tribus como podrían cazar cerdos salvajes y trataban a los prisioneros con una crueldad deliberada. Si tenían más prisioneros de los que podían necesitar para una fiesta, les quebraban las piernas para evitar su fuga y los conservaban hasta que eran necesitados. El hecho de que la tribu determine los límites de la sociedad le hace más fácil que actúe como una unidad en su trato con los extraños que en cualquier otro aspecto. No, interesante, ¿no? Porque a los que son miembros de la tribu, sí los considera como de los suyos, pero también hasta cierto punto como si tuvieran algo de humanidad, ¿no? Humanos, entre comillas, y por eso no se los comen. ¿Sabes? Es como que nosotros decimos, no, no lo podemos comer, el canibalismo es comerse otro humano y no lo podemos hacer porque el otro es un humano. Y ellos aplicaban Ujú, ese concepto de humano, si se quiere entender, pero bien restringido a su grupo. El ujú. tema era que cuando se encontraban con otros grupos, parece que ese concepto de tribu también tenía que ver con un concepto que nosotros llamaríamos humanidad. Y Así cuando es. se encontraban con los otros grupos, parece que no, al no ser de su tribu, prácticamente no los consideraban como humanos y lo que sería canibalismo horroroso, solo era una comida más. Y Es, ahí digo, es porque ahí interesante está un porque eso poquito la base de lo que hemos encontrado en muchos maltratos de muchas sociedades más adelante. O sea, esa xenofobia, esa idea de ver al otro como si hubiera sido un inferior que debe ser sometido, ahí están los primeros elementos, probablemente, probable. claro, porque hay que recordar lo que dijiste, que los antropólogos estudiaron esto en el siglo XX. O sea, ellos han estudiado en sociedades que son más o menos contemporáneas y nosotros hemos usado los historiadores de la antropología para imaginar cómo sería en los principios, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay algo que se llama la etnoarqueología, que es cuando encuentras restos arqueológicos, por ejemplo, de bandas o tribus, lo que haces es tomar los conocimientos de la antropología en la actualidad y tratar de ver
qué tanto encajan en lo que se ha encontrado en el sitio arqueológico, ¿no? Y ha dado pie a cosas interesantes, ¿no? Como esta, creo yo, que tienen que Muy ver, llamativa. así es. Ahora, también tiene que ver con la cuestión del control social, ¿no? En las bandas y en las tribus, por lo general, el tema de la delincuencia es muy bajo, sobre todo en las bandas, prácticamente no existe. Y en las tribus puede existir un poco más si es que la tribu es demasiado Amplia. amplia. Pero cuando la tribu es pequeña tampoco prácticamente no existe. El control social es muy fuerte. Dice, la banda es un agente mucho más eficaz para el control social que lo que puede ser cualquier autoridad remota. En los incidentes y disputas dentro de la banda, la tribu generalmente no interviene. Se interviene para arreglar disputas entre bandas o entre individuos de bandas diferentes, ya que en estos casos no sirven las técnicas de control de la banda. Pero por lo general, ¿no? Estas disputas afectan directamente a la tribu, ya que pueden degenerar en una verdadera guerra civil y en el desmembramiento definitivo de la tribu. Son fáciles de arreglar cuando hay una fuerte autoridad central, pero aún a falta de esta, se hará un esfuerzo en pro de la solución amistosa por medio de la presión que las otras bandas pueden ejercer sobre ambas partes, ¿no? O sea, hay un control social que no necesariamente necesita como ahora necesitamos autoridades, ¿no? Sino que generalmente la tribu tiene mecanismos sociales para controlar a los individuos, ¿no? Y es interesante esto porque, y eso tiene que ver con algo que la gente no entiende, que muchas veces los actos delictivos y de delincuencia se dan porque justamente en muchas ocasiones es una cuestión de exclusión. O sea, el grupo excluido genera sus propias reglas y valores al interior de ese grupo. Y el que está fuera de ese grupo, a ese sí le puedo robar. El que está dentro de mi grupo no le robo. Inclusive Linton da un ejemplo, porque él participó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y él dice de que en esta guerra, cuando tú le robabas al otro comando, al grupo, eras visto como un benefactor, porque traías para todos, ¿no? Pero si tú le robabas al mismo grupo al cual pertenecías, eras visto prácticamente como un despojo, ¿no? Que tiene que ser eliminado, inclusive. Y hablando de seres europeos, ¿no? Pues supuestamente no tienen ya estas costumbres atávicas, pero también las tienen porque es lo normal, es parte de ser humano, ¿no? Y hay algo interesante en esto, ¿no? Que el control social, el control de esto, no, prácticamente en una banda no existen los robos. ¿Pero por qué? Porque si tú robas, es muy difícil esconder lo robado ante los grupos del otro miembro. Y en las tribus sí tienen un mayor problema porque muchas veces las bandas no necesariamente se conocen entre sí, aunque son de la misma tribu. Entonces la tribu A Claro, puede ser la tribu C, pero igual si te descubren, también te vas a meter en un problemas que problemón. justamente sí, 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 un problemón, ¿no? Claro, Y uno de los elementos de la complejidad, Wilmer, me parece que es el tema de la densidad. O sea, a medida que, de la densidad poblacional, a medida que están pasando las cosas, la sociedad se vuelve compleja porque empieza a aumentar el número de integrantes. Y también eso también tiene que ver con el tema de la cohesión. Porque claro, en las bandas son más pequeños, un grupo más pequeños, entonces todos se conocen y también están más unidos. Es más fácil cohesionar, es más fácil unir cuando los grupos son más pequeños que cuando los grupos van haciéndose más grandes, es más difícil la cohesión. Entonces, en la tribu sí hay un poquito más de estos vicios, como el robo, porque la sociedad se vuelve más grande, más compleja, ya no todos se conocen. Y entonces es más sencillo sustraerle, si se quiere llamar, es más fácil robarle a alguien que tú no conoces con alguien que compartes todos los días o lo conoces más frecuentemente, por así decirlo. Y por eso mismo en las siguientes sociedades los vicios van aumentando, porque el tema de la integración es menor y también se está formando lo que tú dices, más exclusión. Por ende, sí, 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 así es muy interesante en realidad. Inclusive, bueno, Linton ya nos habla inclusive de las confederaciones y desde su punto de vista, que creo que Llewellyn no compartiría, es que las confederaciones llevarían a lo que posteriormente sería el Estado, según el punto de vista de Linton, ¿no? Porque él dice, los estados pueden originarse bien por medio de la confederación voluntaria de dos o más tribus, bien por la subyugación de grupos débiles por otros más fuertes con la pérdida de su autonomía política,
En ambos casos, la guerra parece ser el factor principal para la creación del Estado, ¿no? Y eso Claro. va un poco en contradicción a lo que dice Shadi para Caral. Shadi Sí, para Caral dice que en el caso de América, de los Andes, no hubo guerra para la creación del Estado. Y hay quienes están claro. en desacuerdo. Lo que pasa es que eso nos está jalando otro tema, pero también Levelin menciona sobre el origen del Estado, que aunque se ha teorizado la guerra, la teoría del conflicto, o sea, como que qué es lo que está pasando, ¿no? Está habiendo un enemigo grande, entonces muchos grupos se están empezando a unir para defenderse de ese enemigo grande, o ese enemigo grande se los devora al otro, y así se está formando el Estado, la teoría de la guerra, pero se considera que no es la única teoría, ¿no? Por ejemplo, también algunos han visto que otro elemento para que se formen los estados prístinos, o sea, los estados primigenios, ha sido, por ejemplo, el tema del agua, el tema de las sociedades o sea, que hayan canales de regadío, elementos que permitan controlar el agua y aumentar la producción. Otros han visto no solo eso, ¿no? Otros han visto que aparte de esos temas, ha habido el tema de la tecnología, que ha empujado, por ejemplo, a buscar nuevas formas de proveer más alimentos. Por ejemplo, a eso apuntaba un poquito Marvin Harris. Pero es un tema un poquito más complejo del que vamos a hablar más adelante, que es el tema de cómo se va originando el Estado. O sea, cómo estos sistemas no centralizados, que no tienen un jefe claro, que no tienen un jefe con mucho poder, ¿no? O sea, que tiene un jefe, pero ese jefe no tiene mayor poder, ese líder no tiene mayor poder, cómo se va convirtiendo en una sociedad donde aparece un líder con poder, que ya es una institución, en el cual en la primera fase, en la jefatura, sí tiene un liderazgo con poder, pero con un poder mermado, donde otros grupos le pueden competir por el poder, ¿no? Donde no hay clases claras, donde hay rangos, y un elemento donde hay el Estado, donde este líder ya tiene un poder, el monopolio del poder, donde ya usa una burocracia y donde, donde hay una especialización mucho más grande, ¿no? Eso creo que ya lo vamos a abarcar con claridad en el siguiente tema. Efectivamente, Charlie. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Realmente ha sido un gusto conversar de este tema. Creo que da para más, pero ya el tiempo es corto. Y bueno, espero que les haya agradado el tema. Y como siempre, pues volveremos ya la próxima semana con historia, ¿no? Ya Pero me hablaremos de... parece mejor, Wilmer, porque el tema de historia que íbamos a jalar era el tema de Caral y toda esta cuestión que nos lleva a lo que se discute un poquito sobre el estado prístino, ¿no? O sea, hay una discusión ahí, ¿no? Entonces creo que lo más conveniente sería arrancar la siguiente semana con antropología, es una sugerencia, para tocar el Ya, tema del Estado y después ya entrar a Caral. O sea, esta semana, por esta vez, de repente empezar la siguiente semana con antropología o continuar para tocar el tema del Estado, que es lo que no hemos tocado hoy día, y después de eso, ya iremos a historia del Perú con el tema de Caral y después de repente regresar a Historia del Perú otra vez más para hablar un poco de lo que viene después, ¿no? Chavín y toda esa cuestión. Y ya después sí, veremos que avanzamos en antropología, ¿no? Por ahí el tema de la sí, religión está relacionado un poquito con los primeros estados. sí, sí, sí. Creo que la religión es un buen tema. Bueno, Ujú, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ujú. bueno, ya saben, si han llegado hasta acá, háganos saber para saber quiénes son fieles ahí a las conversaciones. Bueno, me despido, así que nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias, hasta luego.